Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 29 de octubre de 2017 en el que, recuerden, estrenamos cambio de hora a las 3, los relojes volvieron a las 2 y como siempre a esta hora a las 8:30 de la mañana comenzamos los minutos en los que resumimos y recordamos para ustedes las principales informaciones de esta semana en la actualidad de España y del mundo. Este es el programa 1539 que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con estos titulares. Según la memoria de 2016, Cáritas Española invirtió 358 millones de euros para ayudar a 3,5 millones de personas con la participación de 85.000 voluntarios. Esta semana se han celebrado reuniones de delegados diocesanos de relaciones interconfesionales, pastoral del turismo, seminarios y apostolado seglar. El Papa dirigió ayer un importante discurso a los participantes en un congreso sobre la contribución cristiana al futuro de la Unión Europea. También ha dialogado con los astronautas de la Estación Espacial Internacional y se ha reunido con jóvenes de escuelas ocurrentes. Y una vez más, llamamiento del Papa al fin de la violencia en Oriente Medio y de apoyo a los cristianos de Tierra Santa. En Alcalá de Henares, un congreso ha analizado la figura del cardenal Cisneros en vísperas del 5º centenario de su muerte. El escritor José Jiménez Lozano recibirá el próximo sábado la Cruz Pro Ecclesiae Pontifice, la máxima distinción del Papa a los seglares. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Cáritas Española ha presentado su memoria anual de actividades en la que se da cuenta de las acciones de acompañamiento desarrolladas por las 70 Cáritas diocesanas para proteger los derechos y la dignidad de millones de personas en situación de exclusión social dentro y fuera de España. Y entre los muchos datos a destacar, una inversión un 9% superior al año anterior, hasta los 358 millones de euros, de los que un 75% son aportaciones privadas y de las que se han beneficiado 3,5 millones de personas gracias al trabajo y la colaboración de 85.000 voluntarios y 4.000 contratados. Nos amplía estos y otros datos clave de esta memoria Carmen Lavalle. Buenos días. Buenos días. 3,5 millones de personas se beneficiaron en 2016 de la ayuda de Cáritas, que invirtió 358 millones de euros, una cifra récord que supone un 10% más que hace un año. Por primera vez en una década, las 3/4 partes de las aportaciones procedieron de donantes privados en España y por segundo año consecutivo cayó el número de beneficiarios, 200.000 menos que en 2015, pero aún así 1.700.000 personas necesitaron el acompañamiento de la ONG de la Iglesia en nuestro país. Y es que la recuperación económica sigue sin llegar a los que menos tienen. Sebastián Mora es secretario general de Cáritas. El problema es que ahora, con el nuevo ciclo económico, parece que ya todo está ganado. Parece que ya ha pasado el terremoto, con lo cual ya ha pasado la situación de emergencia. Y sin embargo, hay mucha gente, hay muchas familias que siguen viviendo tras los escombros. Fuera de España, Cáritas atendió a otro 1.700.000 personas y destinó en total 30 millones de euros. Creció el número de voluntarios, que roza los 85.000 que trabajan por un mundo mejor, con los 5.000 empleados de la organización, en la que solo 6 de cada 100 euros se dedican a gestión y administración. También queremos recordar con Carmen a quienes desde Cáritas ofrecen su ayuda y a quienes la reciben. Carmen es una de las personas por las que Cáritas ha tomado partido. Regentaba una charcutería, pero tuvo que cerrarla y se vio en el paro con 47 años y 2 hijos. Le pusieron en contacto con los servicios de empleo. Hoy se dedica a la marroquinería, se forma y trabaja y le gusta su nueva vida. Hice un curso de costura y hice una prueba, fui seleccionada y de hecho estoy trabajando en el taller. Yo estoy muy contenta, muy agradecida. O sea, te acogen, que no te conocen de nada, te tratan como si fueran tus hermanos, tu familia, te tratan muy bien. Entre quienes hicieron posible el cambio está Amaya Díaz, técnica de inserción en Cáritas, donde apuestan por una ayuda personalizada. Los itinerarios principalmente lo que intentan recuperar es a la persona, ¿no? Esa persona que, pues por motivos X, pues tiene un varapalo en su vida y hay que recuperarla. En el caso de Carmen ha funcionado y ahora ella anima a otros a buscar ayuda. Que se armen de coraje, que tienen ayuda, que no tengan miedo, porque salir se sale y hay esperanza y si te gusta y pones empeño, lo consigues. Solo el año pasado los servicios de empleo de Cáritas atendieron a 72.000 personas como Carmen. El 23% logró un empleo. La labor de Cáritas ha estado presente también en la Asamblea de los Obispos del Sur, que ha tenido lugar en Córdoba, y es que según su memoria del año pasado, Cáritas Andalucía invirtió 39 millones de euros para ayudar a 340.000 personas a través de las 1.200 Cáritas parroquiales. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
En Córdoba se ha celebrado la Asamblea Ordinaria de Obispos del Sur de España, que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Asidonia, Jerez y Málaga, en la que también ha participado el obispo emérito de Cádiz y Ceuta. Como es habitual, el encuentro se inició con un retiro espiritual dirigido por don Antonio Hiraldo, secretario general de la Asamblea, que ofreció puntos de reflexión en torno a Jesucristo, esperanza nuestra, en el contexto actual del tiempo y de la acción pastoral. La Asamblea ha dado su aprobación para el inicio del proceso de la causa de canonización de la sierva de Dios María Antonia de Jesús Tirado, de la Tercera Orden de Santo Domingo y fundadora de la Casa Madre de las Dominicas del Santísimo Sacramento en Jerez. También se presentó la memoria anual de Cáritas Regional, que el año pasado invirtió en Andalucía más de 39 millones de euros. Por los programas de empleo de Cáritas de Andalucía, en 2016 pasaron 11.092 personas para seguir un itinerario personalizado y de inserción social y laboral. Esta semana ha sido especialmente prolífica en la celebración de distintos encuentros eclesiales. Las jornadas de delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales han analizado diversos temas del diálogo interreligioso, en especial del diálogo con el judaísmo. En Murcia, mientras tanto, se han celebrado las Jornadas Nacionales de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre. COPE Murcia, Javier Herraiz. Las jornadas han versado sobre la evangelización del turismo y las peregrinaciones. De hecho, Caravaca de la Cruz, en su año jubilar, ha sido uno de los destinos de los participantes. Y es que turismo y peregrinación van estrechamente ligados en lo teórico, pero también en lo práctico. Lo decía el director del Departamento de Turismo de la Conferencia Episcopal, Francisco Juan Galeana. Cuando hablamos de turismo, también hablamos de peregrinaciones y viceversa. No es porque sea lo mismo, ni el objetivo sea el mismo, pero a nivel práctico, en muchas ocasiones se dan las dos realidades. Personas que van a santuarios y a lugares sagrados para meditar, para reflexionar en su vida espiritual y a la vez para vivir lúdicamente ese momento. Uno de los objetivos prioritarios ha sido el cuidado y la acogida de quienes disfrutan del tiempo libre en estas situaciones, acogida a través de la cual se puede llevar a cabo una pastoral del cuerpo a cuerpo, tal y como pide el Papa Francisco. El encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores, que hoy finaliza en la residencia Santa María de los Negrales en Madrid, cuenta con un invitado especial, el secretario de la Congregación del Clero, Jorge Carlos Patrón Wong, que ha explicado a los participantes en distintas intervenciones las claves para la puesta en marcha de los nuevos planes de formación de los seminaristas. Sergio Requena es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Tenemos que formar a los seminaristas con plena conciencia de que su formación no va a terminar el día que salgan del seminario, sino que es algo que va a continuar. Segundo, que se completa más, los procesos de formación incorporando obligatoriamente el año de propedéutico y también un poco cambiando la nomenclatura y el espíritu de las diversas partes o momentos de la formación. Los estudios de filosofía, que se quiere incidir que es la etapa del discipulado, la etapa de teología, que es la etapa de configuración, y la etapa de pastoral, que se le llama, o se le quiere reconocer como de síntesis vocacional, en un proceso que sea continuo y en el que sea importante pues todos los aspectos de la formación, ¿no? Pero de alguna manera pues se quiere que en la base, como es normal, se fundamente mucho la formación humana, que es la que debe de sostenerlo después todo. Hoy finalizan en Madrid las jornadas de delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar, que analizan las fortalezas y debilidades de los laicos para hacerse presentes y evangelizar en nuestro mundo con realismo y esperanza. Luis Manuel Romero es el nuevo secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. A la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar le preocupa en este momento, y no solo a la Comisión, sino también a la Iglesia española, la situación del laicado. Pensamos que es muy importante llevar a cabo esta reflexión sobre qué aspectos positivos, qué debilidades existen actualmente en lo que son los laicos de nuestra Iglesia, sobre todo de cara a mirar al futuro, a un laicado que queremos que sea más maduro, un laicado más formado, más joven también, y un laicado comprometido no solo en tareas intraeclesiales, sino sobre todo en la vida pública, que es donde está su lugar más propio. El Papa Francisco habla de una iglesia en salida y también de laicos en salida. Estoy convencido de que no se trata de trabajar para los laicos, sino trabajar con los laicos donde ellos de verdad se sientan corresponsables en la misión de toda la Iglesia, una misión que les corresponde también desde el propio bautismo. Este fin de semana se celebra en la localidad ostense de Barbastro la 5ª edición de las Jornadas Martiriales, cuando se cumplen 25 años de la beatificación de los mártires claretianos de Barbastro por Juan Pablo II. COPE Barbastro, hasta en las 10.
En el 25 aniversario de la beatificación de los mártires claretianos de Barbastro, estas quintas jornadas se van a centrar en los obispos españoles mártires. De la galería de sus retratos en la Conferencia Episcopal Española hablará esta tarde Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, encargado de inaugurar esta cita convertida ya en una referencia nacional. El historiador Martín Ibarra es su director. El tema es doble porque por un lado queríamos hablar de los obispos españoles mártires, que nos interesaba mucho, pero resulta que ha coincidido con que es el 25º aniversario, los 25 años de la beatificación de los claretianos de Barbastro, con lo cual había que hablar de ello. El programa incluye una decena de conferencias, un panel de experiencias, momentos de oración y celebración y la visita a los escenarios locales del martirio. Recorrido que hicieron los beatos claretianos hasta la cárcel. A continuación, recorrido el Beato Florentino hasta el cementerio con oración en la capilla del cementerio. Estas jornadas ofrecen actividades abiertas al público, así como 2 concursos, el de cortometrajes que se proyectarán el domingo en el Museo Diocesano y el de dibujo escolar. Como cierre de la conmemoración del 8º centenario de la aprobación pontificia de la Orden de Predicadores y en el centenario de las apariciones de Fátima, los dominicos celebran este fin de semana en Sevilla un Congreso Internacional del Rosario. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. En Sevilla, hoy recta final de este Congreso del Rosario que la Orden de Predicadores ha organizado en conmemoración del primer centenario de las apariciones de Fátima. El objetivo, nos dicen, no ha sido otro que el abrir el Rosario al futuro apoyándose en las muchas dimensiones y posibilidades que encierra esta devoción mariana universal. Durante 3 días se han celebrado mesas redondas sobre el Rosario, la historia de la Orden de Predicadores, su arte e iconografía, el Rosario como vía de teología, oración y espiritualidad o su relación con la religiosidad popular y las cofradías. Este mediodía se va a celebrar ya la clausura con una conferencia a cargo de Rui Carlos Antunes, promotor general del laicado dominicano, y que va a versar sobre Fátima y el Rosario en el centenario de las apariciones. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Miles de yihadistas del Daesh están regresando a sus países de origen, según la organización Soufan Center. Más datos, Manuel Ángel Gómez. 5.000 yihadistas. Él me habló por WhatsApp pidiéndome que si le podía cancelar todas las redes sociales. Y yo por mí... El vertido no ha sido un vertido puntual que se produjo hace 30 días. Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad internacional un domingo más en el Vaticano. En la tarde de ayer, en un encuentro con el Papa Francisco, concluyó el Congreso Repensar Europa, la contribución cristiana al futuro de la Unión Europea, organizado por la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea, la COMECE. Un encuentro en el que no faltaron alusiones y declaraciones sobre la situación en Cataluña y para la reflexión sobre el futuro del viejo continente y de la integración europea. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Era la 5ª ocasión en la que el Papa pronunciaba un discurso dirigido a Europa y en la misma línea seguida por sus predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, se ha encargado de recordar a políticos, académicos y religiosos cuáles son las raíces cristianas que conforman sus cimientos. En esta ocasión, en su discurso, advirtió contra las lógicas particulares y nacionales que ponen en riesgo el sueño de los fundadores de Europa y defendió el diálogo para impedir que formaciones extremistas y populistas hagan de la protesta el corazón de su mensaje. Favorecer el diálogo, cualquier diálogo, es una responsabilidad fundamental de la política y lamentablemente se nota demasiado a menudo cómo ésta se transforma más bien en un lugar de choque entre fuerzas opuestas. La voz del diálogo se sustituye por los gritos de las reivindicaciones. Para Francisco, quien se atrinchera detrás de las propias posiciones termina por sucumbir y, por tanto, lejos de construir trincheras, los países europeos deben tener la valentía de trabajar para perseguir plenamente el sueño de los padres fundadores de una Europa unida. Los cristianos están llamados a favorecer el diálogo político, especialmente allí donde está amenazado y prevalece el enfrentamiento. Los cristianos están llamados a dar nueva dignidad a la política, entendida como máximo servicio al bien común y no como una ocupación de poder. Recuerda Francisco que Europa también ha de ser solidaria y cuidar de los más débiles de la sociedad, de los pobres y de los que son descartados por los sistemas económicos y sociales. Como era
era de esperar, a lo largo de este congreso, la situación política española en relación con Cataluña ha ocupado un lugar importante en los debates y conversaciones. Por este motivo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, aseguró durante su ponencia que comparte el dolor y el sufrimiento de la gente, que su corazón llora con Cataluña y pide al Señor que ayude a evitar la confrontación y a construir un futuro de paz. Seguimos contigo, Eva, porque el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teodoro III, ha devuelto al Papa Francisco su visita de 2014 a Tierra Santa. Una vez más, el Papa ha lanzado un mensaje de apoyo a los cristianos que viven en los santos lugares y ha pedido el fin de la violencia en la zona. Cuéntanos. Fue una vez más un encuentro fraternal en el que Francisco recordó su viaje a Tierra Santa y mostró su satisfacción por la reciente restauración de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén y la de la Natividad en Belén. Aprovechó también para expresar de nuevo su cercanía a todos los que sufren a causa de los conflictos que desde decenas de años afligen Tierra Santa y para reforzar la necesidad de que cada vez exista mayor entendimiento entre las iglesias cristianas. No es posible cambiar la historia, No es posible cambiar la historia, pero sin olvidar las graves faltas de caridad cometidas durante siglos, volvamos nuestra mirada hacia un futuro de reconciliación plena y de comunión fraterna y hagamos ahora como el Señor desea. No hacerlo hoy sería la falta más grave. Sarebbe la colpa più grave d'oggi. Francisco desea que los cristianos de Tierra Santa continúen integrándose en la sociedad y que contribuyan al bien común y a la construcción de la paz. No se ha olvidado el Papa de recordar la inestable situación en Tierra Santa, especialmente en Jerusalén, ciudad cuyo status quo debe ser respetado. A tale fine occorre respingere con fermezza el recurso a cualquier. Es necesario rechazar con firmeza el recurso a cualquier tipo de violencia, de discriminación y a cualquier manifestación de intolerancia contra personas o lugares de culto judíos, cristianos y musulmanes. La ciudad santa, cuyo status quo tiene que ser defendido y preservado, tendría que ser un lugar donde todos puedan convivir pacíficamente. De lo contrario, continuará para todos la espiral de sufrimiento. Y al despedirse pidió que se favorezcan las condiciones para que se dé una paz estable, basada en el respeto a los derechos de todos. De esta forma habrá seguridad y ningún habitante de Tierra Santa se verá obligado a marcharse para poder vivir en paz. Y queremos recordar también contigo, Eva, otros dos momentos de la actualidad de esta semana. Primero, la conversación del Papa con los astronautas de la Estación Espacial Internacional y también el encuentro de Francisco con un grupo de jóvenes, entre ellos varios españoles, que han participado en la iniciativa Ciudadanía del proyecto Escolas Ocurrentes que impulsa el propio Francisco desde su época de arzobispo de Buenos Aires. En el encuentro con Escolas Ocurrentes dio tiempo para todo, risas, cantos, nervios. Fue una conversación improvisada durante la que el Papa escuchó las propuestas de los jóvenes a temas en los que llevaban tiempo trabajando, como la desigualdad, el acoso escolar y la violencia. Nahuel llegó desde Salta, una de las poblaciones más pobres de Argentina. En realidad nosotros, los jóvenes, estamos en un solo objetivo. Queremos un cambio, queremos paz, queremos que el mundo abra los ojos y mire cómo está en realidad y así pueda despertar. Mientras más seamos, es un paso más hacia la paz. El Papa les recordó que no deben temer al futuro y refiriéndose a los conocidos como Dreamers, los inmigrantes que buscan salir del limbo legal en el que se encuentran en Estados Unidos, les aconsejó que nunca dejen de soñar y que confíen en quienes realmente pueden ayudarles. Uno de los momentos más conmovedores del encuentro fue el saludo que realizó por videoconferencia a un grupo de jóvenes mexicanos que sufrieron el último terremoto. Pero sin duda la cita del Papa que ha tenido mayor repercusión internacional ha sido la conexión en directo que realizó con los astronautas que orbitan en estos momentos a 400 kilómetros de la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional. Station, this is Isa PAO here in the Vatican. How can you hear me? Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale. Buongiorno o buonasera, perché quando sei nello spazio mai si sa. Penso che lì nella stazione spaziale le giornate scorrono in modo diverso, vero? La conversación se convirtió en una tertulia entrañable en la que el Papa ejerció de entrevistador. Preguntó a los astronautas su opinión sobre el papel que desempeña el hombre desde el universo y les agradeció el ejemplo de colaboración que dan al mundo desde el pequeño recinto en el que viven. No es la primera vez que un Papa conecta con la estación espacial. Benedicto XVI ya lo hizo en el 2011.
Gracias, Eva. Seguimos en Roma con Antonio Pelayo, que hoy nos comenta la carta enviada por el Papa al presidente de la Congregación para el Clero. Buenos días, Antonio. Buenos días. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos es uno de los más antiguos e importantes organismos de la Curia Romana. Su principal misión es promover y reglamentar la liturgia y la administración de los 7 sacramentos de la Iglesia. A su frente se han sucedido en los últimos años cardenales españoles, entre los que hay que citar a los claretianos Arcadio Larraona y Arturo Tavera, a Eduardo Martínez Somalo, durante años brazo derecho de San Juan Pablo II, al salesiano Antonio María Javierre y últimamente a Antonio Cañizares. Al hoy arzobispo de Valencia le sustituyó en noviembre del 2014 Robert Sará, que fue en su día arzobispo de Guinea Conakry. En el 2001, Carol Boitigua le nombró secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y años después fue elevado al cargo de presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. Es, pues, uno de los africanos con mayor experiencia en el universo curial de la Iglesia. Es autor de 2 libros, Dios o Nada y La Fuerza del Silencio, acogidos con fervor por sectores tradicionalistas que le consideran, junto a los cardenales Müller y Burke, una de las personalidades que se oponen abiertamente al reformismo de Francisco. Últimamente, este se ha visto obligado a corregirle públicamente con una carta publicada el pasado domingo. El Papa emitió en septiembre un decreto según el cual la última responsabilidad de las traducciones a las lenguas vernáculas de los textos litúrgicos correspondía a las conferencias episcopales y no, como antes, a la Congregación del Culto Divino. El cardenal Sará escribió un comentario afirmando lo contrario, y el Papa no ha podido menos que desmentirle. Algunos se preguntan por qué no le obliga a dimitir, otros, en su caso, lo habrían hecho. Pero no es el estilo de Bergoglio, a pesar de que algunos le acusan de dictador. Simplemente no le conocen, o peor, no comprenden su paciencia y su misericordia. El Papa soporta a los disidentes, pero no renuncia a sus planes reformistas de una curia que muchos siguen considerando dueña y señora de la Iglesia por encima de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Los obispos de Inglaterra, Gales y Escocia lamentan las trágicas consecuencias a los 50 años de la legalización del aborto. Piden oración y ayuno por la protección de la vida humana y advierten sobre la erosión de los derechos de conciencia del personal médico. Corresponsal de COPE en Londres, Iván Alonso. Los obispos de Reino Unido aseguran que hay gran inquietud entre muchas personas que reconocen que la decisión de una mujer al abortar conlleva trágicas consecuencias. Este 2017 se cumplen 50 años de la legalización de la ley del aborto en todo Reino Unido, excepto en Irlanda del Norte. Los obispos, en un mensaje firmado por el cardenal Vincent Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, y el arzobispo Philip Tartaglia, presidente de la Conferencia Episcopal de Escocia, instan a que la oración y el ayuno se usen para la protección de la vida humana y advierten contra la erosión de los derechos de conciencia de todo el personal médico. Los obispos aseguran que el 50 aniversario de la ley del aborto también brinda la oportunidad para reflexionar sobre la verdad, sobre la dignidad de la vida humana y la vitalidad y potencialidad del niño en el útero. El desafío que enfrenta nuestra sociedad, dicen en el escrito, hoy es recuperar la comprensión del bien inconmensurable de cada niño por nacer y valorar su vida con un respeto aún mayor. Desde que se aprobó la ley, se han realizado aquí en Reino Unido más de 8 millones de abortos y casi 200.000 ocurren cada año. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia vamos ahora con otros asuntos. El escritor José Jiménez Lozano recibirá el próximo sábado la Cruz Pro Ecclesiae Pontífice. Es la máxima distinción del Papa a los seglares, un galardón que destaca la trayectoria de este intelectual, su ejemplaridad como persona, como cristiano y su aportación a las primeras exposiciones de las edades del hombre. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Será el 4 de noviembre cuando el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, imponga a Jiménez Lozano en el Palacio Arzobispal la máxima distinción que el Papa confiere a seglares como premio a su fidelidad a la Iglesia y su servicio distinguido a la comunidad. El Papa otorgaba al escritor abulense afincado en Valladolid, José Jiménez Lozano, esta medalla Pro Ecclesiae Pontífice solicitada por el propio cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española por su prolífica trayectoria literaria y periodística y su papel en la creación de las edades del hombre, además de considerar que se
trata de un intelectual cristiano con exigencias de superación y reforma que participa activamente en la vida de su parroquia y se ha manifestado siempre como hijo de la Iglesia y cuyo modo de vida es sobrio y discreto. En junio de este mismo año se trasladaba a la candidatura una petición compartida por muchas personas, dado el común reconocimiento de la sociedad tanto a la persona como a la obra del escritor. La condecoración fue instituida por el Papa León XIII en 1888 con motivo de sus bodas de oro sacerdotales. La Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, en colaboración con la Diócesis de Alcalá de Henares, ha celebrado en esta ciudad complutense un congreso científico sobre la figura del cardenal Cisneros con motivo del 5º centenario de su muerte, que se cumplirá el próximo 8 de noviembre. Diversos especialistas han analizado aspectos como la reforma católica en España, el impulso evangelizador de Cisneros o el proyecto indigenista de la corona española. El administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Beatriz Larrocha, inauguraron el viernes en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid la exposición España en Tierra Santa, que se podrá visitar hasta el 8 de noviembre. Paralelamente a la exposición, organizada en colaboración con la Obra Pía de los Santos Lugares, habrá un ciclo de conferencias. Y el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, ha recibido uno de los premios de la revista Misión que edita la Universidad Francisco de Vitoria, un galardón que destaca su compromiso público en la promoción y la defensa de la familia y su inagotable acompañamiento pastoral a las familias de la diócesis. Yo creo que hoy todo lo que sea promover la familia por el camino que sea es fundamental. O sea, estamos en un momento en que la familia, que es esencial para la felicidad del hombre, para la estabilidad de la sociedad, para crear un ambiente de convivencia pacífico, la familia es esencial. Por eso todo lo que sea promover la familia a través de premios, a través de revistas, a través de experiencias de todo tipo, que la familia aparezca en el candelero y que manifiesta además la familia cristiana todos los valores que entraña y el bien tan grande que hace la persona. Unos días después de la jornada del Domun, seguimos pendientes de los testimonios de misioneros, como el sacerdote de la diócesis de Getafe, Paul Schneider, que recientemente ha marchado a Gode, en Etiopía, como misionero. Allí, en el contexto de una población mayoritariamente musulmana y en una cultura distinta a la occidental, se enfrenta, entre otros, al reto de la preevangelización. Gode y el vicariato apostólico en el que está, que se llama el vicariato de Harar, es una zona poblada de somalíes musulmanes, se dedican a la ganadería trashumante, son pastores, se ven siempre muchos rebaños de ovejas, cabras, burros que transportan el agua. Es una zona que ha sufrido pues muchas hambrunas y carestía por problemas de pues que puede estar perfectamente 2 años o 3 sin llover, sin caer una gota de agua, y entonces pues se pone muy seco el terreno, el agua empeora mucho la calidad. Es gente luchadora, superviviente de una vida muy sencilla, con el Islam que ha cristalizado en los clanes, pues de modo que pues que nadie se sale de la foto, porque están muy entrenados para la supervivencia y para la lucha en comunidad, y la presencia cristiana es obviamente muy necesaria. Terminamos así el informativo Iglesia Noticias de este domingo 29 de octubre de 2017. Recuerden que este fin de semana hemos cambiado la hora con el nuevo horario de invierno. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.